Gracias al Señor Jesucristo, a su amado Padre Jehová de los ejércitos y a su santo y bendito Espíritu por permitirnos una vez más estar en esta cabina de radio para bendecir, exaltar y glorificar ese nombre que es sobre todo nombre, para bendecir y exaltar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo por medio del estudio de la palabra de Dios, por medio de la reflexión de la santa y bendita palabra de Cristo, por medio del estudio y la reflexión y la meditación en el santo y bendito evangelio del Dios eterno y poderoso. Les saludamos desde cabina de radio, hermano Dervin Flores, ¿verdad? Desde aquí de la República del Salvador, departamento de Santa Ana, municipio de San Sebastián Saletrillo. Un enorme privilegio, un gran honor y una gran responsabilidad es el poder estar delante de cada uno de ustedes, predicando la santa y bendita palabra, anunciando la verdad de Cristo, la palabra viva, verdadera y eficaz que el Señor ha dejado, tal y como Él la ha dejado, tal como Él nos la ha enseñado a nosotros, pues así estamos nosotros desde esta radio, predicando su palabra, porque es menester que usted y yo, como cristianos evangélicos, prediquemos su palabra. Es menester que todo siervo de Cristo anuncie las verdades de Cristo Jesús, anuncie las buenas nuevas de salvación. Les saludamos y deseamos desde lo más profundo de nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, que la gracia, la misericordia, la paz y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos y amigos, porque es necesario amar a cada uno de nuestro prójimo para poder ser salvos. Si nosotros no amamos a nuestro prójimo, no podremos ser salvos. Así hayamos llegado a tener los privilegios que hayamos tenido, pero si no hay amor en nuestro corazón, no podemos ser salvos. En esta hora le bendecimos y le decimos adelante, no desmaye, no se quede atrás, siga luchando, sígase esforzando, porque el Rey pronto viene. Cristo pronto descenderá a recoger a su iglesia, y aquel que se ha esforzado, aquel que le ha servido con un corazón sincero, humilde, honesto, ese será levantado juntamente con Cristo. Así es de que esforcémonos cada día más por ser mejores, no para gloria nuestra, no para gloria de la iglesia, no para gloria de los hombres, sino para la gloria de Cristo Jesús. Que las personas puedan ver en nosotros, ¿verdad?, unas personas o seres humanos que estamos aprendiendo cada día más la bendita palabra de Dios. Le voy a invitar en esta hermosa hora, amado hermano y amigo, que vaya conmigo a la Biblia, si es que usted puede leer la Escritura. Vamos a meditar en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 7. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7, para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Leemos la palabra de Dios tal y como está escrita, y a la letra dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Leemos nuevamente el mismo versículo: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oramos. Bendito Cordero de Dios, te damos gracias en esta hermosa hora. Gracias, Padre Santo, Jehová de los ejércitos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por el privilegio enorme que nos concedes una vez más de estar delante de tan noble audiencia, delante de tanta persona bella, hermosa, para la gloria de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo,
porque en esta hermosa hora nos disponemos a meditar en tu palabra, nos disponemos a proclamar las buenas nuevas de salvación, nos disponemos, oh Dios, a proclamar tu voluntad, nos disponemos a analizar, estudiar tus mandamientos, tus promesas, toda la ley que tú deseas, Dios mío, que nosotros vivamos, que nosotros practicamos. Dios mío, en esta hora te suplico, Padre eterno, que bendigas a mi hermano y a mi amigo que está en sintonía. Te suplico que le ayudes a entender, Dios mío, el propósito de este mensaje. Te suplico, Padre eterno, que tu palabra haga rema, Señor, en el corazón de mi hermano y de mi amigo. Que tu Espíritu Santo inyecte esa bendición en su alma, en su corazón y en su mente y en su espíritu. Que tu palabra, Señor, sea como medicina a mi cuerpo, Señor. Que quite lo que no sirve, que expulse lo que contamina tu santidad dentro de mí. Padre eterno, yo te ruego que tu palabra en esta hora haga efecto en cada uno de nosotros. Que tu palabra, Dios mío, trabaje al 100% en cada área débil de nuestra vida. Padre, te suplico que tomes el control de mi hermano y de mi amigo, que tomes el control de su hogar, de su familia, su trabajo, que le ayudes a salir adelante, que le bendigas, que le prosperes, Padre. Por supuesto, siempre y cuando, Dios mío, Él se humille delante de ti, Él obedezca tu palabra, Él siga tu mandamiento y sobre todo haga un esfuerzo por proclamar tu reino. Padre, te damos gracias, te pedimos tu cobertura, te pedimos que limpies los aires, Dios mío, te pedimos que expulses y eches fuera todo espíritu satánico, todo espíritu contrario que quiera oponerse a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, sella tu palabra ahí en ese corazón, en esa mente y en esa alma y déjala para que dé fruto cual tú lo desees. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amado hermano, que el Señor continúe bendiciendo nuestra vida, que nuestro amado Dios continúe dándonos esa bendición gloriosa día con día, de poder exaltar y glorificar su nombre, de podernos congregar, de poder estar, hermanos, allí proclamando las buenas nuevas de salvación. Dios nos ama y tan grande es el amor de Él, que Él desea, mi hermano, que nosotros seamos llenos de su presencia, llenos de su poder, llenos de su autoridad. Dios no quiere que nadie perezca, Dios no quiere que nadie sufra en esta tierra, en esta vida. El problema es que muchos de nosotros a veces nos enfocamos más en hacer las cosas que agradan a nuestro ego, que agradan a nuestra carne, que hacer las cosas que le agradan a Dios. Pero que Dios nos ayude en esta hermosa hora. Hemos leído la palabra, primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, que a su letra dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire qué hermosa la palabra. En esta hora, mi amado hermano, mi amigo, vamos a meditar en el tema perseverando en la comunión con Dios. Perseverando en la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque honestamente muchas personas, amado hermano y amado amigo, empiezan a correr la carrera, empiezan a congregarse, empiezan a asistir a los cultos y se sienten felices, con gran gozo, con gran energía, con gran júbilo, van a la iglesia y muchos empezamos hasta a evangelizar y a llevar amigos y a trabajar de una manera bastante alegre dentro del evangelio. Pero de repente como que hay un bajón espiritual, como que hay un bajón en el anhelo, en el ahínco por servirle a Dios, y las personas empiezan, hermano, a quedarse, empiezan a apartarse. Ya se pierde, como dice la Escritura, aquel primer amor, y dejamos de asistir a la iglesia consecutivamente, dejamos de servirle a Dios, a veces dejamos de orar, dejamos de estudiar la palabra, y ese es un problema bien grave. Perdón. Por eso en esta hora traemos este tema, perseverando en la comunión con Dios. Es de vital importancia, ¿verdad? Ver que
Este mensaje nos muestra las razones para mantener una buena comunión con Dios. Ese es el propósito, enseñarnos, o sea, instruirnos por medio de la palabra cómo vamos a mantener esa buena comunión, esa íntima relación con Dios. La comunión con Dios, mi amado hermano, mi amado amigo, y con nuestros hermanos en la fe es muy importante. La Biblia dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, que es nuestro texto base para el mensaje de esta hermosa hora. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que es menester que usted y yo estemos en comunión con Dios. Es menester que usted y yo estemos en contacto continuo, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo perenne con Cristo Jesús? Para que la luz de Cristo ilumine nuestra vida, ilumine nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Pero mi hermano, mi amigo, digamos, yo le pregunto en esta hermosa hora, pero en realidad, ¿qué es andar en luz? Porque muchas personas creen que andar en luz es andar de día. Muchas personas creen que andar en luz es caminar bajo el conocimiento o bajo la dirección de algunas otras personas. Pero la verdad, andar en luz, en realidad, la palabra lo especifica en el Salmo 119, 105. Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, andar en luz, mi amado hermano, mi amado amigo, implica que usted y yo tenemos que obedecer la palabra de Dios, tenemos que buscar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, tenemos que servirle al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque la palabra dice bien claro, ahí en el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando usted y yo, mi hermano, mi amigo, nos apartamos del mandato divino y empezamos a correr el evangelio a nuestra manera, empezamos a vivir el evangelio a nuestro antojo, caemos en pecado, caemos en rebeldía, caemos en desobediencia. ¿Por qué? Porque la propia realidad de andar en luz, la propia verdad de cómo andar en luz es obedeciendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Analizando la palabra de Dios y sobre todas estas cosas tratando de vivir y practicar la santa y bendita palabra de Dios. Dios nos enseña que es la propia realidad de cómo se debe de andar en luz. Es la palabra de Dios la que nos debe guiar, es la palabra de Dios la que debe de dirigir nuestra conducta, la que debe dirigir nuestro pensamiento, la que debe dirigir todas las áreas de nuestra vida. Deben de ser dirigidas por la palabra de Dios. Andar en luz, mi amigo y mi hermano, es cumplir la santa y bendita palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la base bíblica que tenemos en el versículo 7 nos enseña un versículo antes. La primera epístola de Juan, en el versículo 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, la misma escritura nos está induciendo, nos está haciendo reflexionar, nos está señalando, nos está exhortando a nosotros que si decimos que somos cristianos evangélicos, si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que honramos y glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no tenemos que hacer otra cosa más que lo que Dios pide, más que lo que Dios exige. Dios exige que nosotros practiquemos la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Entonces, los mandatos del Rey, las enseñanzas del Rey, los preceptos del Rey y las palabras del Rey son las que nos harán a nosotros a andar en luz. Andar en luz, mi amado hermano, como le digo, es cumplir o tratar o esforzarnos por cumplir la verdadera palabra de Dios. Porque hoy en día, como le decía anteriormente, hoy en día hay muchas
Biblias, hay muchas traducciones de Biblia que tienen distinto vocabulario o que han sido gramaticalmente elaboradas con el propósito de desviar de la verdadera verdad al cristiano evangélico. Hay palabras que han sido cambiadas, hay palabras que han sido eliminadas, hay frases que han sido cambiadas y han sido eliminadas. Y cuando la persona empieza a estudiar una escritura de ese tipo, entonces ya no está recibiendo un evangelio completo, ya no está recibiendo un evangelio puro, sino que está siendo inducido por otra doctrina, una doctrina errada, una mentira, una doctrina falsa. Entonces ahí caemos en pecado. Andar en luz, como le dije, mi amado hermano, es cumplir la verdadera palabra de Dios. La mayoría de eruditos, pastores y cristianos evangélicos, teólogos y expertos en la materia, aconsejan que usted y yo nos dejemos reglar por lo que es la Biblia Reina Valera, que se cree que es la más apegada al original, que se cree que es la más completa y se dice que es una copia fidedigna del original de la santa y bendita palabra de Dios. Entonces, andar en luz, mi amigo, mi hermano, es cumplir la palabra de Dios. También Dios nos dice que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O sea, usted y yo tenemos que vivir en comunión con Cristo. Andar en luz es estar en comunión con Cristo. Hay gente que dice que está en la verdad, pero no se congrega. Hay gente que dice que está en la verdad, pero no asiste al culto, no busca la presencia de Dios. Y eso no es andar en la verdad, eso no es andar en Cristo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9 dice la palabra bien claro: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como personas lavadas y limpiadas y compradas a precio de sangre, tenemos que tener comunión con Cristo. El cristiano evangélico que no se congrega, el cristiano evangélico que dice ser cristiano evangélico y no pertenece a una iglesia y no cumple con sus deberes como miembro de una iglesia. Los deberes del miembro de una iglesia son ofrendar, diezmar, estar en el culto, ser partícipe del culto, darle gloria a Dios, servirle a Dios, orar, leer la palabra, estudiar la palabra, interceder en oración por sus hermanos, buscar al Señor en ayuno, oración y vigilia. Esas son las características y las obligaciones de un verdadero cristiano evangélico. Entonces, la bendita palabra de Dios nos enseña que usted y yo también tenemos que andar en comunión con Cristo Jesús. En 1 Corintios 1:9, tal como lo leímos, Pablo pide por los creyentes, ¿verdad? El hermano Pablo está pidiendo por los creyentes que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros. Eso lo podemos ver, mi amado hermano, en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Nos especifica bien claro la escritura y dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Allí dice la escritura. Entonces el apóstol Pablo está intercediendo, está suplicando que la gracia de Dios y el amor de Dios sea con la comunión de nosotros. Entonces es necesario que usted y yo busquemos la comunión con Cristo Jesús. En primer lugar, veremos que debemos de perseverar en nuestra comunión con Dios. Punto número 1, para perseverar en la comunión con Dios debemos de buscar esa comunión. Debemos de buscar la participación, el compañerismo dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, por supuesto, con todos aquellos que somos de la misma fe, con todos aquellos que somos de la misma familia, la familia de la fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque hay gente que predica al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no es verdadera iglesia. Entonces,
debe de haber una comunión, una participación, un compañerismo. Tiene que haber parte o con alguien entre nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia especifica en el Salmo capítulo 25, versículo 14, el salmista nos enseña a nosotros con respecto a esta hermosa palabra de Dios. Salmo capítulo 25, versículo 14 dice la Escritura: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Oiga, la comunión íntima con Jehová. Tiene que haber comunión entre nosotros, entre Cristo y yo, entre Cristo y usted. Tiene que haber comunión, tiene que haber comunión entre hermanos. ¿Por qué? Porque si no hay comunión entre hermanos, la presencia de Dios no está en nosotros. Dice la Escritura: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, mi amado hermano, usted y yo debemos de buscar la comunión con Dios. Literal, dice: en la cena del Señor participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Exacto. En el día que nosotros tomamos la cena del Señor, allí tenemos una comunión íntima con Cristo Jesús. Allí nosotros nos consagramos como hijos de Dios, como siervos de Dios, como personas compradas por Cristo Jesús. ¿Por qué no decirlo? Allí nos consagramos con Él como esclavos de Cristo, porque la Biblia especifica que usted y yo hemos sido comprados a precio de sangre, y por ende allí en el momento de la Santa Cena nosotros participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. En Primera de Corintios, hermano y amigo, capítulo 10, versículo 16 al 21, el apóstol Pablo nos explica esto de la siguiente manera. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16 al 21. La palabra de Dios dice, tal como está escrita: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne: los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis, dice Pablo, beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces Pablo nos está especificando que en el momento que nosotros tomamos la Santa Cena, nosotros estamos siendo partícipes de una comunión íntima con Cristo Jesús. Y por eso el tema, perseverando en la comunión con Dios. Pero hoy en día, y aunque las personas se molesten porque se hable la verdad, hoy en día hay mucho cristiano evangélico que ya no llega a la Santa Cena. Hay mucho cristiano evangélico que deja de tomar la Santa Cena, deja de cubrirse con el cuerpo y la sangre de Cristo, que es una bendición espiritual. Hermano y amigo, así como el alimento físico, o sea, la comida física es bendición para el cuerpo, alimento para el cuerpo, la Santa Cena es alimento espiritual para el alma, para el espíritu. O sea, nosotros no podemos vivir sin tomar Santa Cena. ¿Por qué? Porque sucederá como una persona que no consuma alimento literal o alimento físico. ¿Qué pasará? Esta persona va a ir cayendo en enfermedad, va a ir cayendo en deterioro. Esta persona va a ir cayendo en debilidad, en flaqueza. Las fuerzas se le irán debilitando, ¿verdad? Entonces esta persona caerá enferma y morirá. Eso es lo que sucede cuando usted y yo no tomamos Santa Cena, cuando usted y yo no participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo.
Debemos de tener comunión con el Señor por medio de la Santa Cena. También las Escrituras, hermanos, nos enseñan que nosotros tenemos comunión con la gracia de Dios. O sea, por misericordia, por gracia, hemos sido lavados y hemos sido rescatados nosotros. Los pecados han sido limpiados por la gracia de Cristo. Entonces, tenemos comunión con su gracia. Debemos de mantenernos en la gracia divina y no apartarnos de ella. Filipenses capítulo 1, versículo 7 nos explica eso y dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Todos los que hemos llegado a los pies de Cristo, todos los que le hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra alma, todos los que le hemos reconocido como el único Cordero Santo inmolado por el perdón de pecados, somos partícipes de la gracia. Entonces, nosotros debemos de perseverar en eso. Tenemos también, la Biblia nos enseña que usted y yo tenemos comunión de la herencia de Dios. Hay una herencia que Dios tiene preparada para usted y para mí. Hay una herencia que Dios desde antes de la creación del siglo preparó con nosotros. Entonces hay que mantener la comunión, hay que mantener viva esa llama en nuestra alma, en nuestro corazón. Hay que congregarnos, hay que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, si no participamos de las ofrendas, si no participamos de los diezmos, si no participamos de la Santa Cena, si no participamos de la alabanza, de la adoración, podemos, hermano, perder nuestra herencia. Y esa herencia sí que se pierde. Colosenses capítulo 1, versículo 12, nos explica de la siguiente manera: con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Oiga bien, de la herencia de los santos en luz. Pero cuando ya usted y yo nos apartamos de los privilegios que le acabo de mencionar, entonces usted y yo ya no estamos siendo partícipes de la herencia de los santos en luz. Libro de Colosenses lo dice, capítulo 1, versículo 12. Es menester, hermano, que analicemos en qué estamos fallando. Tenemos comunión de llamamiento celestial. Oiga, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era llamarme a mí, llamarlo a usted para ser partícipes del reino de los cielos. Dios nos ha llamado a tener comunión, dice la palabra de Dios, de un llamamiento celestial. ¿Dónde lo podemos ver? Aparece en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 1. El Señor nos dice de la siguiente manera: permanezca el amor fraternal en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque con el amor fraternal nosotros tenemos comunión al llamamiento celestial de Cristo hacia nosotros. Tenemos comunión de su santidad, tenemos comunión de su gloria. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de tener comunión con Dios por medio de su santidad. O sea, no podemos, hermano, andar haciendo lo que nosotros digamos. No podemos, hermano, andar viviendo como nosotros queramos. Hebreos capítulo 12, versículo 10, enseña la palabra de Dios bien claro, dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La Biblia especifica, mi hermano, que Dios al hijo que ama lo corrige. Entonces, cuando usted y yo estemos haciendo algo mal, algo incorrecto, Dios vendrá, tomará su señorío, echará mano de su potestad, echará mano de su imperio, echará mano de su soberanía y corregirá lo que usted y yo no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, porque Él quiere bendecir su vida, porque Él quiere bendecir su alma, quiere bendecir la mía también. Entonces, tenemos comunión con Dios por medio de su santidad. Tenemos que tener comunión con Dios
¿Por qué? Con su naturaleza divina. Nos enseña Pedro en el capítulo 1, versículo 4, que es necesario la comunión con Dios por su naturaleza divina. Hermano, es necesario que usted y yo busquemos a Dios más íntimamente. Es necesario que como cristianos evangélicos empecemos nosotros a tratar de vivir un mejor evangelio para Cristo, a tratar de esforzarnos de una manera más fuerte, más, como le dijera yo, con más anhelo, con más deseo, con más búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque debemos separarnos del pecado y de la falsa doctrina. No podemos seguir hasta ahorita, no podemos continuar como hemos estado. Muchos de nosotros hemos estado corriendo quizás mala carrera. Muchos de nosotros quizás hemos fallado en muchas áreas de nuestra vida. Pero Dios nos está exhortando y nos está diciendo que es necesario que usted y yo busquemos a Dios de una mejor manera. Por eso el punto número 2 dice, debemos separarnos del pecado y la falsa doctrina. ¿Sabía usted? Y creo que como hermano y amigo, usted si no lo ha leído, ya lo ha escuchado. El Señor Jesucristo dijo, y en los postreros tiempos vendrán falsos maestros, vendrán falsos profetas. Entonces debemos de separarnos de ese tipo de gente, porque hoy en día hay miles de predicadores, hay millones de predicadores, hay millones de enseñadores y hay millones de personas que les gusta predicar, que les gusta hablar de la palabra de Dios, pero que no queremos, hablando honestamente, vivir lo que Dios ordena que prediquemos. Así es de que Dios nos ayude, porque Pablo dice que debemos, hermanos, vivir apartados del pecado, apartados de la injusticia, como un asunto que tiene que ver con nuestra santidad. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, no podemos, como acabamos de leer en la Escritura, no podemos estar bebiendo de la copa del Señor y teniendo comunión con el enemigo, con Satanás. Ese es un juego peligroso, ese es un error grave, es un pecado condenable, es un pecado de muerte. Entonces el pecado de muerte ya se sabe, ese pecado es de muerte y difícilmente haya perdón para ese pecado. Pablo nos enseña también que nosotros tenemos que estar con ese cuidado de no participar de dos mesas. Tenemos que participar solamente de la comunión íntima con Cristo Jesús. No podemos estar participando de dos reinos. O bien estamos en el reino de Cristo Jesús y su misericordia, su bondad, su salvación, su bendición, o bien estamos participando del reino de las tinieblas y su condenación y su destrucción también. No podemos como cristianos evangélicos tener un pie adentro y otro afuera. Como decimos los salvadoreños, o chicha o limonada, pero no se puede tratar de engañar a Dios, porque la Biblia es bien clara y dice en su palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. En el libro de Gálatas, si no me equivoco, ahí está esa porción bíblica donde dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Qué quiero decir con esto? Usted y yo vamos a querer vivir a nuestra manera y vamos a pensar, Satanás nos va a hacer creer que estamos bien, que no hay problema, pero la verdad de Dios nadie se burla. Dios conoce nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, y Él nos enseña que nosotros no debemos de participar de las obras infructuosas. ¿Por qué? Porque Dios no le agradan esas cosas. En el libro de los Efesios, hermano, le voy a invitar que abra su Biblia allí en Efesios. Nos enseña con respecto a lo que es esta de las obras infructuosas. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de los Efesios, le dice bien claro el apóstol Pablo, no deben de participar de las obras infructuosas. Lo enseña en el capítulo 5 del versículo 6 en adelante, dice Pablo bien claro, nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Pablo nos está enseñando que nosotros debemos de perseverar en la comunión con Dios. ¿Cómo? Apartándonos de las obras infructuosas. También Pablo nos enseña, el teólogo Juan nos enseña que no debemos de recibir en casa a los falsos maestros, a los falsos predicadores, a los falsos cristianos. Hermano, hoy hay mucha gente, miren, en el nombre del Señor se lo digo, hoy hay mucha gente que sale a la calle y ahí andan disque evangelizando, disque predicando la palabra de Dios. No podemos abrirle la puerta a la gente esa, porque contaminamos nuestra casa, contaminamos nuestra vida. La Biblia lo especifica y cualquiera me va a decir, uy, el hermano está haciendo señalamiento, el hermano está poniendo en contra unos con otros. No soy yo el que pone en contra a las personas unos con otros, es la Escritura la que enseña que no debemos participar con esa gente. No debemos de dejar que esa gente penetre en nuestro hogar, en nuestra iglesia, y nos enseñe cosas que ni ellos alcanzan a distinguir. En la segunda epístola, mi hermano, del apóstol Juan, que es la base bíblica que tenemos en este momento, la primera, pero aquí en la segunda aparece bien claro donde Dios, por medio del apóstol Juan, dice en su santa y bendita palabra. Mire, segunda de Juan capítulo 1, versículo, hermano, versículos 9 y 11, dice la palabra de Dios bien claro. Oiga, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, oiga cómo dice, y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿De qué estamos hablando? Hay que tener especial cuidado. Hay que tener especial cuidado en el tipo de persona con la que nosotros vamos a dejar entrar en nuestro hogar, vamos a dejar entrar en nuestra iglesia. Hoy en día hay muchas personas que andan predicando un evangelio a su manera, un evangelio a su antojo. Que Jehová reprenda al diablo y que la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios nos ayude a discernir quiénes son los verdaderos hijos de Dios, a discernir quiénes son los que en realidad predican el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Porque como dijo el Señor, y en los postreros tiempos vendrán falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos cristianos, falsos enseñadores. Hermano, debemos de tener especial cuidado. Debemos de apartarnos de esa gente que es impía, que enseña mal la palabra de Dios. Los falsos maestros no los debemos dejar entrar en nuestra iglesia. Debemos de apartarnos también, hermanos, de personas infieles que no quieren arrepentirse. Y aunque duela decirlo, hay dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, hay personas que quieren seguir en pecado. Hay personas que no quieren regenerar su vida. Hay personas que no quieren humillarse en la presencia de Dios. Hay personas que quieren seguir comiendo de la mesa del enemigo y de la mesa de Dios. Que Jehová reprenda al diablo, pastor, ministro, líder, diácono. Tú eres responsable porque en tu congregación, en tu iglesia, hayan personas que adoren y sirvan a Dios de corazón. Y si esa persona no quiere arrepentirse, pues la misma palabra dice bien claro, hay que tomarlo como impío, hay que tomarlo como publicano, hay
hay que tomarlo como persona no grata dentro de la congregación. Hermano, se está metiendo en problemas. Pues yo no me estoy metiendo en problemas. Yo estoy diciendo lo que la palabra de Dios enseña, que ese tipo de personas son cangrenas que arruinan la congregación. Son esa enfermedad que arruina la congregación. La Biblia dice bien claro, un poco de levadura leuda toda la masa. Debemos de apartarnos, hermanos, de personas infieles que no quieren arrepentirse. Hay un montón de cristianos evangélicos, y yo no sé si es con usted este mensaje hoy en esta hora, pero hay un montón de cristianos evangélicos que se están robando los diezmos, se están robando las ofrendas, el tiempo que le pertenece a Dios se lo están robando. En vez de ir al culto, se van a ver un partido. En vez de ir al culto, se ponen a hacer otra cosa. Momento, lo que es de Dios es de Dios. Y las personas esas que son infieles, la Biblia me enseña a mí que esas personas deben de apartarnos de ellos. ¿Por qué? Porque esas personas nos van a contaminar, y una vez contaminados, peligroso y casi seguro que usted y yo vayamos a parar al infierno por no haber acatado la bendita palabra de Dios. Hermano, ¿pero por qué está diciendo eso? Porque la Escritura lo estipula. Romanos capítulo 16, versículo 17 y versículo 18, dice Pablo bien claro: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No lo digo yo, no lo dice Pablo, sino que lo dice el Espíritu Santo de Dios por medio de su santo y bendito vehículo que fue el apóstol Pablo. Ahí está la palabra. Hay que apartarse de esa gente. No soy yo el que quiero que usted tome una posición de legalista tampoco. Usted exhórtelo, usted instelo a cambiar, a nacer de nuevo, a servir con todo su corazón a Dios. Si él no lo hace, pues el mismo Señor poco a poco se va a encargar de sacarlo. Pero también fuera bueno que usted pusiera cartas en el asunto, porque hay mucha gente que después parte las iglesias y dicen vamos a levantar otra obra, y se van. Claro, levantan la otra obra. Aquel líder se llevó 20, se llevó 30, pero ¿para dónde lo lleva? Si Dios no vino a dividir a nadie, Dios no vino a partir el cuerpo de Cristo. Cristo vino a unirnos en un mismo amor, en una misma fe, en una misma esperanza. No andar haciendo divisiones. Los miembros de los personajes o como le quiera llamar usted, que hacen divisiones dentro de las iglesias, esas personas no le sirven a Cristo, le sirven al diablo, y que Jehová tenga control de ellos y que Jehová ejerza juicio sobre esa gente. Punto número 3, debemos de buscar la comunión con los hermanos fieles en Cristo Jesús. El punto número 2 era que debíamos de separarnos del pecado y la falsa doctrina. El punto número 3, mi hermano, debemos de buscar la comunión con los hermanos fieles a Cristo. Por aquí los salvadoreños tenemos un dicho que dice que el que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Hermano que me escucha, amigo que me escucha, usted busque aliarse, busque la comunión con una persona espiritual, con una persona que le sirva a Dios de corazón, con una persona que sea ejemplo dentro de la iglesia, con una persona que se le vean los frutos del Espíritu, con una persona que ilumine con su rostro, que se le vea que en realidad irradia la luz de Cristo, irradia el poder, la unción, la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos juntando con un hermano falso, entonces vamos a fracasar, ¿verdad? Los pasos de esta comunión son como siguen. ¿Cómo vamos a dar esos pasos? La comunión con los hermanos fieles.
La comunión se comprueba por los siguientes pasos. Todo hermano, dice, debe tener comunión con los apóstoles. Las personas dentro de una iglesia que no se sujetan a la autoridad delegada, no se sujetan a la autoridad pastoral, esa gente está mal. Esa gente anda en error. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña en la segunda epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 4. Oiga bien, segunda epístola del apóstol Juan, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 4, dice la palabra: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. O sea, se nota cuando aquel cristiano evangélico anda en la verdad. Entonces todo hermano debe de tener comunión con los líderes de la iglesia. Cuando una persona, mi hermano, dentro de la iglesia empieza a andar hablando del pastor, empieza a andar hablando del diácono, empieza a andar hablando de los líderes, cuidadito, no se junte con esa persona, porque esa persona lo va a enfermar, lo va a contaminar, porque esa persona lo que tiene es un espíritu de división, un espíritu de envidia, un espíritu de rencor, un espíritu de calumnia. Eso es lo que tiene, y esa persona lo va a contaminar usted. Entonces todo hermano debe de tener comunión con los líderes, ¿verdad? Debe de perseverar en la doctrina. Eso es perseverar en la doctrina. Debe de evitar e imitar su ejemplo y evitar los malos ejemplos de las personas. Punto número B, dice: los fieles son conciudadanos. ¿Qué es conciudadanos? Que usted y yo, si le servimos a Dios de todo corazón, con toda nuestra mente y nuestra alma, tendremos parte en el reino de los cielos. Estaremos juntamente con Cristo Jesús. La Biblia lo especifica. Dice: los fieles seremos conciudadanos. ¿Quién lo dice? Lo dice Pablo en el capítulo 2 del libro de los Efesios. Pablo asegura que las personas que son fieles, que le sirven a Dios con fidelidad, que yo creo que no somos tan fieles todos, porque en alguna área fallamos, somos humanos, y como humanos somos imperfectos, y no estoy contradiciendo mi mensaje ni contradiciendo la palabra, simple y sencillamente estoy siendo honesto. La palabra nos enseña que debemos de ser fieles. Efesios 2, versículo 19, lo dice de la siguiente manera: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, si usted y yo nos esforzamos, somos conciudadanos con Cristo Jesús para habitar en el reino de los cielos, para estar donde Él esté. Pero si nosotros no nos esforzamos por servir fielmente a Dios, caeremos en problemas y no nos levantaremos el día del rapto. Otro paso que podemos ver es que tenemos que hacer uso de la benevolencia. Usted y yo debemos de ser benevolentes con todas las personas. Debemos de ser, mire hermano, el ser benevolente no quiere decir ser tolerante. Una cosa es que usted sea benevolente con las personas y otra cosa es que usted sea tolerante. ¿Por qué? Porque el Maestro Jesucristo lo enseñó. Allí en el libro de Apocalipsis el Señor le dice a la iglesia, y se lo expliqué en un mensaje anterior, cuando el Señor le dice: pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa. O sea, ser benevolente no quiere decir ser alcahueto, no quiere decir que usted va a tolerar todo lo que la gente quiera hacer. No, el que se aparte de la doctrina, pastor, el que se aparte, líder, de la enseñanza, el que se aparte del mandamiento, esa persona hay que llamarlo, hay que corregirlo, hay que exhortarlo, hay que enseñarle que está en el error. Si acepta el error, si acepta la corrección, si acepta la disciplina, es nacido de Dios, es hijo de Dios. Si no la acepta, si no se corrige, si no se enmienda, simple y sencillamente no era oveja, era un cabrito dentro del rebaño de las ovejas. Entonces, la benevolencia debemos de practicarla, pero tampoco debemos de dejar que entre la benevolencia, que la benevolencia se convierta en alcahuetería. ¿Por qué? Porque así es la palabra de Dios. Difícilmente, ¿verdad?, entrará alguien al reino de los cielos, le dijo el apóstol, ¿verdad?, el Señor. Pero así es el mandato divino. Y usted y yo, como hijos de Dios, debemos de apegarnos a lo que Dios manda, a lo que Dios dice. Entonces, ¿por qué tenemos que
acercarnos y buscar esos fieles, porque los fieles, hermanos, son los que heredarán la vida eterna. Si usted y yo vivimos un evangelio mediocre, no vamos a heredar la vida eterna. El Señor lo dijo bien claro en su escritura. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, dice el Señor en su palabra. Dice aquí bien claro, ¿verdad? No temas en nada lo que vas a padecer. Mire, hermano, uno es criticado cuando predica de esta manera, pero que Dios nos ayude. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted y yo predicamos la verdadera palabra, cuando usted y yo vivimos el verdadero evangelio, cuando usted y yo nos humillamos de corazón delante de Dios, Dios peleará por nosotros. Hoy en día hay muchas falsas doctrinas. Hoy en día hay doctrinas de prosperidad, hay doctrinas de bendición, hay doctrinas cerradas, doctrinas de paz, doctrinas de amor, que ya no quieren quitar el pecado. Hay muchas congregaciones donde hoy ya no se señala el pecado. Hay muchas congregaciones donde hoy se está tolerando el pecado. Hay muchas congregaciones donde hoy se hace un solo desorden. Se ha quitado a Cristo del centro de adoración y se están haciendo otros tipos de actividades que no llevan un propósito definido. Y acuérdese usted que usted y yo hemos sido creados, no llamados, sino que creados, o sea, para que comprenda que tanto el que está dentro de la iglesia como el que está fuera, hemos sido creados para honra, gloria y alabanza de Cristo Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando ya nos apartamos de eso, estamos cayendo en pecado. Dios es bien claro en su palabra, y termino con esto. La bendita palabra de Dios es bien clara y dice en su escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué queremos decir con esto? A veces cantamos bonito, a veces predicamos bonito, a veces que exaltamos bonito, adoramos bonito a Dios, a veces hacemos cosas y se ve bonito, pero hay una gran diferencia entre hacer eso y cumplir el mandato divino. Dios nos enseña que usted y yo debemos de perseverar en la comunión con Dios. ¿Y cómo compruebo yo la comunión con Dios? Simple y sencillamente, cuando usted está en comunión con Cristo, a la hora que usted cumpla el mandato de Dios, usted va a sentir el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo bien claro. Por ejemplo, en el momento de la oración, que es el momento más especial, la comunión más íntima entre Cristo y yo, entre Cristo y usted, allí usted va a sentir si en realidad usted está en comunión íntima con Dios, si en realidad usted está perseverando en la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque en el momento de la oración, si usted siente las caricias del Espíritu Santo de Dios, si usted siente las caricias del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el momento que usted está llorando, usted está en una íntima comunión, estrecha comunión con Cristo Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero si usted en el momento de la oración, en el momento de la alabanza, en el momento de servirle a Dios, no siente ese toque del Espíritu Santo de Dios, ojo, porque posiblemente usted ha dejado muy atrás ese primer amor, ha dejado muy atrás aquellos dones y aquellas bendiciones que Dios depositó en usted. Hermano y amigo, la palabra de Dios no es para contender con nadie, simple y sencillamente es para exhortarnos, y exhortar quiere decir ayudar a alguien a seguir adelante, darle ánimo a una persona para que no desmaye, para que se esfuerce un poco más. Eso es exhortar. La palabra hoy nos ha exhortado y nos ha dicho: hijo mío, no te olvides de mi ley. Hijo mío, no te apartes de mis caminos. Hijo mío, búscame. ¿Cómo qué?
como la luz. Búscame para que yo pueda reflejar en ti mi gracia, mi poder y mi autoridad. Dios nos está llamando a perseverar en Él. Dios nos está diciendo que debemos de volver a la senda antigua. Dios nos está diciendo que debemos de entrar en comunión con Él de todo vuestro corazón. Oramos. Padre bendito, te doy gracias, porque en esta hermosa hora, Dios amado, tu palabra ha sido predicada, ha sido enviada al corazón de cada uno de nosotros. Dios amado, gracias porque yo he sido ministrado por tu palabra. Puedo sentir tu presencia, puedo sentir tu autoridad, puedo sentir que has hablado a mi vida, puedo sentir que has señalado los errores que estoy cometiendo. Dios, yo te agradezco porque mi hermano y mi amigo han recibido esta palabra, y tú también, oh Señor, has tocado su vida, has tocado su alma, has tocado su corazón, y mi hermano y mi amigo a partir de hoy entenderá que es un compromiso serio, que es un compromiso fuerte el servirte a ti. Dios, ayúdanos a bendecirte, ayúdanos a exaltarte, guíanos con tu Santo Espíritu, guíanos por medio de tu palabra. Padre, revela esa palabra viva. Dios mío, a veces leemos y no comprendemos lo que estamos leyendo. Sopla, Señor, insufla de tu Espíritu Santo a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro corazón, que ese soplo de tu Espíritu Santo, Rey, nos revele, Dios mío, la verdadera voluntad tuya. Padre, te doy gracias, te bendigo y te exalto, y te ruego, Dios, que bendigas cada alma que está en sintonía de esta radio. Te ruego que bendigas su vida, que bendigas su mente, su alma y su corazón, y que lo guíes por la senda de fe, de esperanza, que lo guíes por la senda estrecha, que lo guíes por la senda del temor, el respeto y la reverencia a tu santa y bendita voluntad. Padre, gracias por este privilegio. Bendigo a cada hermano, bendigo la misión cristiana, el Verbo Divino, en el nombre de Jesús. Bendigo a su pastor, a sus miembros, a sus líderes, y bendigo, Señor, toda persona que está orando en esta hora juntamente conmigo. Te ruego, te suplico que tomes su causa en tus manos. Te ruego, te suplico que oigas su clamor, que oigas su petición, y que le respondas conforme tu santa y bendita voluntad. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús, y bendigo a tu iglesia, y bendigo a las amistades, y bendigo esta radio, Señor, para que sea tu gloria, tu poder y tu autoridad obrando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Si Dios nos presta la vida, estaremos aquí el próximo programa. Que el Señor les bendiga.